Fausto Torres en su tema que le corresponde. Así que vamos a darle la palabra a la compañera Islanda. Buenos días a todos y a todas. Soy Sandra Michelina Duel de Haití y es un placer para mí para participar con vosotros en este curso. Yo voy a presentar nuestro compañero Fausto. Compañero Fausto es nicaragüense y nace en Matagalpa, en Nicaragua. Es administrador de empresas con varias especialidades. Compañero Fausto es responsable de la relación internacional en la ATC y ATC, que es la Asociación de Trabajadores en el Campo. Compañero Fausto es el secretario de Relaciones Internacionales de la Asociación de Trabajadores del Campo. Es fundador de la CLOC y Vía Campesina. Es campesino que inició su organización en el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hizo estudios en la antigua Unión Soviética, ahora Rusia, y en la República de Bulgaria, cuando eran países socialistas. Trabaja en temas internacionales de la soberanía alimentaria, de agroecología y reforma agraria. Trabaja también en la Secretaría Operativa de la CLOC Vía Campesina y es el director general de IALA, que se llama Tierra de Maíz, de Mesoamérica, con sede en Nicaragua. Y por fin, este compañero hace parte del equipo de trabajo internacional de la Vía Campesina por más que 25 años. Muchas gracias. Tan grande esa lectura, Islanda, muchas gracias. ¿Quién sigue? Sigue usted, mi compadre. Usted es la persona que va a introducir el tema que tenemos. Entonces, a ver, vamos a empezar. Solo que, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Ok, muy bien. Buenos días, compañeras y compañeros, amigas y amigos, camaradas algunos. Uno de los temas más complejos en todos estos 30 años, 27 años, 27 años, de la CLOC y de la Vía Campesina ha sido el tema de la comunicación. Nosotros hemos visto el sistema de comunicación desde sus orígenes, sus inicios, y ha tenido lo que hemos llamado altos y bajos. En unos momentos se ha subido, en otros baja. Hubo un periodo en que nosotros logramos tener una minga informativa centroamericana, desde Panamá hasta Guatemala. Pero esos momentos no son permanentes, son eventuales. Entonces, antes de empezar, quiero agradecer el esfuerzo que hace Erika Takeo en conjunto con los compañeros y compañeras del equipo de comunicación. Sé que es una tarea muy difícil y me corresponde ahora hablar de la estrategia y los desafíos de la comunicación de la CLOC y la Vía Campesina. En la reunión anterior, de la escuela anterior, quedó claro que ser CLOC es ser Vía Campesina. Esas diferencias que hubieron los primeros 15 años del surgimiento de la CLOC y la Vía Campesina ya no son presentes, ya no están presentes. Aquí es CLOC, Vía Campesina, es lo mismo, la misma estrategia, la misma estructura y la misma forma de organización. Entonces, vamos a pasar ahora a ver si esto funciona, Takeo. La flecha. Solo que la flecha, no sé cuál de la flecha, si la flecha del
¿La flecha del teclado o la flecha del... ¿Cuál es la que funciona? Puede ser el clic con el mouse también. Gracias por estar presente. Ya taqueo. Con el mouse no me gusta. Ahora sí. Bueno, empiezo con esa foto de la solidaridad. Esta es una foto del Yala, pues no le ponga mente. Tucídides y la guerra del Peloponeso. ¿Por qué empiezo con esa imagen que está ahí? Primero porque vamos a hablar de estrategia. Y la estrategia es un concepto que tiene un origen militar. Hay un libro muy famoso que todos debimos haber leído, que es El arte de la guerra de Sun Tzu. Entonces, El arte de la guerra de Sun Tzu es un libro que dio los encaminamientos, como dicen los brasileros, dio las pistas de cómo desarrollar una estrategia, porque en aquel tiempo era de corte militar. Entonces, Sun Tzu lo dijo esto en 5 palabras muy concretas. Primero, para el arte de la guerra. Primero, el método. ¿Qué método estamos usando nosotros con relación a la estrategia? Si nosotros no estamos convencidos y claros del método, es muy poco lo que vamos a realizar. El segundo principio que nos plantea Sun Tzu es el clima. Y el clima tiene que ver el clima político, el clima ambiental, el clima general en donde vos estás ejerciendo tu proceso. Y después Sun Tzu dijo el terreno. Nosotros tenemos que estar claros con nuestra estrategia, el terreno que estamos utilizando, que estamos usando, porque si no estamos claros del terreno donde nos movilizamos, cualquier guerra de esa fracasa. Ya tenemos 3 principios de la guerra, del arte de la guerra, que son vinculantes a la estrategia, ya sea comercial, política, militar, comunicacional, organizacional, etc. Un cuarto principio que planteó Sun Tzu es el liderazgo. Ninguna guerra se va a ganar si vos no tenés un líder que tenga capacidad, fortaleza, coraje, valentía, arrojo, disposición, entrega, sacrificio. Entonces, el rol de liderazgo es importante y nosotros dentro de Vía Campesina hemos hecho mucho esfuerzo en lo que es la formación de liderazgo, de líderes y lideresas, porque es fundamental ese papel. Muchos fracasos de las organizaciones es por el tipo de líder que logran tener. Y el quinto principio de Sun Tzu es la disciplina. Y eso hay que ser riguroso. Si usted no tiene disciplina, no va a realizar ningún triunfo, más bien va a llegar al fracaso. Entonces, estos 5 principios que planteó Sun Tzu en el libro El arte de la guerra son presenciales, frecuentes, desde hace miles de años, cuando este general chino hizo esa estrategia político-militar. Entonces, ¿qué hace esa foto ahí enfrente? Tucídides, guerra del Peloponeso. Tal vez me voy a meter a un tema que quizás a ustedes no les va a gustar, pues, pero ya. En la antigua Grecia habían 2 estados, dos polis, se le llamaban en esa época, que eran Atenas y Esparta. Atenas tenía mucha cultura, mucha democracia, se estaba desarrollando muy fuerte. Bueno, ahí estaba Aristóteles, estaba Pericles, estaba Tucídides. Tucídides es un historiador griego ateniense que hace una distribución o hace una redacción histórica de la guerra muy concreta, muy práctica y muy al detalle. Por eso es un gran historiador según la historia griega. Entonces, el momento de Atenas en ese instante más Esparta eran diferentes.
Esparta se preparaba para la guerra, tenía mucha formación. Su sistema de gobierno era un poco más monárquico y guerrerista. Llega un momento entonces en que Atenas se pone en mucha influencia y Esparta, por asuntos internos, dedíquense a ver ese libro, usted se llama La Guerra del Peloponeso, Peloponeso más vinculado a Esparta, y van a ver ahí en ese momento cómo se da una de las guerras más trágicas de esa historia y muy bien redactada por Tucídides. ¿Cuál fue el origen de la guerra? La influencia de un país que venía desarrollando su estrategia mediante la democracia y la organicidad que tenía de su pueblo, y el otro, la estrategia militar, política que tenía en su sistema monárquico. Ambos entraron en una guerra flagrante. Durante muchos años hay algunos que dicen que la ganó Esparta, y Tucídides después da toda una declaración de esa guerra. Debido a ese libro y debido a esa historia, muchos de los analistas políticos de la actualidad, analistas políticos, mucha gente tiene su partido político y después se llaman analistas para estar haciendo críticas y comentarios. Dice que la guerra comercial entre China y Estados Unidos tiene más o menos ese concepto, y se le conoce en teoría política la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides es ese momento en que un país que está con el poderío, con la influencia, con el desarrollo, que auto se proclama democrático y el modo de vida americano del cual muchos latinos se van para allá a morir de hambre, está frente a una nueva potencia que ya se instaló en el mundo, que es China. Y en este sentido se le llama trampa de Tucídides, porque entran en juego no solo Estados Unidos y China. Ya Estados Unidos jugó antes ese papel con la Unión Soviética. Más o menos la Unión Soviética terminó hace 30 años. Eso hace como 80 años se dio lo que le llamaron la Guerra Fría, que hoy podríamos estar en otra Guerra Fría inminente. Y entonces se dio también entre Portugal y España en 1494, que eso terminó con la Guerra de Tordesillas. Se dio entre Francia y el Reino Unido e Inglaterra, y se ha presentado en diferentes, se dio la Guerra de la Triple Alianza, cuando los argentinos, los brasileños y los uruguayos se fueron a muerte contra el pueblo paraguayo. Entonces siempre hay ese fenómeno de que cuando un país emerge como potencia, el otro busca cómo montarle la guerra porque él quiere seguir manteniendo sus privilegios. Eso es la trampa de Tucídides. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos entonces ante un inminente conflicto en donde hay un viejo proverbio que dice el proverbio: si vos estás con China, ganás el 50% de la guerra. Hoy Estados Unidos ya perdió ese 50% y ahora estamos frente a un posible nuevo orden mundial. Eso es lo importante. Entonces, estar en un nuevo orden mundial, eso parte por lo que se llama que aún Estados Unidos quiere ejercer su dominio mediante las amenazas de guerra. Ahí tienen ustedes la guerra de Siria, la agresión a Venezuela, la agresión a Nicaragua, Cuba, las agresiones al Medio Oriente. Todo eso son parte de las patadas de Estados Unidos para poder constituirse todavía como una potencia en el momento. Hay que recordar que cuando se estaba dando la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cayendo en la trampa de Tucídides, ese historiador griego, apareció un fenómeno. Los gringos bandidos se pusieron a reclutar a los chinos. Y entonces fue tan fuerte el reclutamiento que en 1973 y 1974 al 75, para los historiadores, el embajador de Estados Unidos en China era George Bush padre, que después iba a ser presidente de los Estados Unidos. E inclusive que el presidente de los Estados Unidos era Richard Nixon.
y el del Departamento de Estado, el estratega, era Henry Kissinger, el salvaje ese que desarrolló el golpe a Salvador Allende en Chile y que levantó de las cenizas a Pinochet. Entonces, en ese momento, la historiosidad te explica cómo los capitalistas estadounidenses y europeos no previeron que es quitarle a China, a la Unión Soviética y lanzarla más a este mundo. Los chinos ya venían claros para dónde iban. Dice una vieja descripción que China es como el intermedio entre el reino. Que no tenés ni, vos sabés cuándo nació Estados Unidos y cuándo nace la Unión Soviética. Y tenemos fechas exactas de la independencia de las 13 colonias. Pero usted y yo no sabemos cuándo nace China. Eso es milenario. Ellos son como el caracol. Vos ves que va caminando y vos no sabés para dónde va, pero él sí sabe hacia dónde va. Entonces China comenzó a desarrollarse bajo el silencio y bueno, siguen las amenazas a la paz mundial. Trump está en un estado muy complejo. Los acuerdos del clima se han perdido, no hay continuidad. Irrumpe lo que se llama, y eso es importante para nosotros en este análisis, irrumpe la mafia del Estado. Solo la Erika Takeo deberá decirnos cuál es el concepto en inglés de estado profundo. Estado profundo es una estrategia, es una técnica que significa un estado dentro de otro estado. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo un estado puede tener este estado adentro? Sencillo, es un estado casi clandestino, o en este caso clandestino. El poder de la Central de Inteligencia Americana, el poder del IM6, del MI6, el poder del Scotland Yard, el poder que estuvo la Gestapo allá en la Alemania, el poder que llegó a tener la KGB en la Unión Soviética, el poder que tiene el Scotland Yard y todos esos sistemas de inteligencia son un estado entre otros estados. Y entonces, debido a la crisis que tiene Donald Trump, hay un estado profundo, que significa que hay un sector de empresarios, de agentes de seguridad, de políticos que no se ven, pero que están detrás del poder. Y entonces ese estado profundo genera una crisis en los Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos. La genera en los diferentes potencias que hay en el planeta. Entonces, el estado profundo es una crisis que se ve muy clara en Estados Unidos, que la van a ver ustedes siempre y que parte de la crisis que está viviendo en este momento también esa potencia, pero que va a depender de quiénes son los que están manejando el poder, y en este caso hablamos de un equipo muy profesional, clandestino, que dentro de Estados Unidos maneja el poder. Ese concepto se le llama estado profundo. No fue inventado por los Estados Unidos, eso apareció en Turquía en 1930, pero ha sido una vieja historia de la lucha de los poderes. Y también está la trampa de Tucídides. Pongo estos ejemplos así globales para que sepan entonces en qué momento entra el actual contexto. El contexto es que el capitalismo ya no puede más. El modelo de desarrollo económico social, eso fue el fracaso. La pandemia puso de rodilla al planeta y el capitalismo no tuvo la solución al problema, y al final quienes están dando las respuestas son los chinos, los cubanos y los rusos a esta crisis, lo que indica que se genera lo que sería un nuevo orden mundial en nuestro sistema, y por lo cual todo nuestro trabajo tiene que ir de cara a esa iniciativa, a ese proceso, a ese modelo, y la Colombia campesina no escapan de esta coyuntura internacional. Ahora, ¿quiénes estamos entonces en el mejor momento ahora? La agricultura, el movimiento campesino. Felizmente, antes de la pandemia, la Vía Campesina, CLOC, logró la Declaración de Derechos Campesinos,
y algunos sectores cercanos a nosotros, logramos el descenso de la agricultura y el momento actual nos pone la agricultura como el mejor momento, en otras palabras, de la crisis que generó la pandemia, la gran oportunidad que es la agricultura, y en medio de la agricultura la atención a una ola grande de desempleo, una hambruna que se avecina, una crisis alimentaria que la tenemos presente con ausencia de que faltan cosas, y por otro lado una agricultura que debe desarrollarse, pero que esa agricultura no tiene el recurso de las políticas públicas, entonces que esto te genera como Club Vía Campesina una estrategia, una campaña, y esa campaña se llama Volver al Campo, porque el contexto actual está muy complejo, está muy difícil, no podés anticiparte a qué es lo que va a ocurrir, sin embargo, la gente va a seguir comiendo, va a seguir viviendo y va a tener que mejorar su nivel de inmunidad en la medida que sepa comer productos saludables. Y eso solo te lo genera la agricultura a través de la agricultura campesina. Obviamente, entramos entonces en una ecuación. La agricultura familiar más la declaración campesina, hay un ruido extraño ahí, más la declaración campesina, eso es igual a los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, la llamada Agenda 2030. Y entonces, en ese contexto, los estados, sí, hay un ruido ahí, los estados en este contexto no han logrado resolver ese problema. Por esa razón, entonces nosotros ahora tenemos que meternos a todo ese debate, a todo ese tema que tenemos en la agenda y que son los temas del momento. La declaración de los derechos campesinos, la agricultura campesina, que también se le dice familiar en este caso, y por otro lado, la Agenda 2030 que los estados no lograron resolver y nos corresponde a nosotros entonces meternos a esa agenda de trabajo en todos los escenarios, y eso empieza y se desarrolla con la campaña Volver al Campo. Esas son como las tareas de la agenda que tenemos que estar pendientes. Nosotros en la Club Vía Campesina ya estamos hablando de que tenemos que trabajar el tema de la salud comunitaria, de la salud en las familias campesinas, porque vimos que el modelo no logra resolver el problema. Los estados capitalistas no pueden resolver. Nosotros tenemos que también dar aporte y eso es importante. Y aunque hayan tareas de las Naciones Unidas, no se van a cumplir. Van a estar pendientes. Entonces, volver al campo. Volver al campo es una tarea muy importante que tiene que ver con el tema de lo que es el medio ambiente, el clima, los estudios que estamos haciendo en la Club Vía Campesina, de todo lo que tiene que ver con la temática de la justicia climática, el tema del dinamismo económico en las comunidades campesinas, en exposición, Edgardo, además el tema del fortalecimiento al tejido social. Si nosotros no logramos fortalecer el tema de la CLOC, de la vía campesina, vista desde el ángulo del tejido social, vamos a tener algún problema. El otro es cómo vamos a trabajar el tema de la agricultura familiar y además el tema de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Eso descansa sobre cómo vamos a trabajar el tema de la soberanía alimentaria y nutricional. Y para tener una soberanía alimentaria hay dos caminos únicos: la reforma agraria popular e integral y la agroecología. Y eso te enfría el planeta, te da de comer y garantiza entonces que podamos meternos a este entorno con algo que es real, que es vivo, que es visible, que es factible y que se puede realizar, en el cual entonces nuestra estrategia anda en ese
en ese camino. Vamos a entrar entonces a la famosa palabra. 1903, en la antigua Unión Soviética, hoy Rusia, y camarada, el experto en la propaganda y la teoría política, Vladimir Ilich Lenin, dijo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ya con desempleos y hambruna en el planeta? ¿Qué hacer cuando estamos al borde de una catástrofe climática? ¿Qué hacer ante las amenazas de los pueblos con guerras imperialistas? ¿Y qué hacer para cerrar el capítulo? ¿Qué hacer cuando tenemos al planeta de rodillas frente a una pandemia que no termina, que se mantiene? Yo recuerdo que una vez mi amigo Peter Russell me dice, no te preocupes, eso va a durar 15 días. Ya llevamos 6 meses casi de la pandemia y esto pica y se extiende. Aparecen rebrotes por todos lados. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Y la Vía Campesina a qué se va a dedicar? Vamos a estar entonces de brazos cruzados, haciendo actividades virtuales. ¿Cuál es la acción a seguir? ¿Cuál es la estrategia? Entonces, vamos a hablar algunos tips, unos tópicos, algunos elementos básicos de qué podemos hacer y después, según la Erika Takeo, vamos a pasar a una plataforma de trabajo de grupo para plantearnos entonces qué vamos a desarrollar para los próximos años, una vez que un futuro durante y post pandemia. Vamos a partir primero, ¿cuál es el camino? ¿Hacia dónde vamos? Nosotros no estamos creando una Vía Campesina para ser ricos y para hacer o para llevar a todo el mundo a la pobreza, ni para solo estar visibles. No, no, no. Nosotros como movimiento social luchamos por la emancipación humana y su principal tarea es la lucha de clases para liberar a la clase trabajadora. Ese es nuestro perfil y eso solo se logra a través de una palabra clásica y real que todavía algunos le tienen miedo, pero que ya demuestra que es factible, y es el socialismo. Si estamos claros de ese camino, ya sabemos para dónde vamos. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Bueno, voy a volver a repetir cosas que ya saben. La estrategia militar de Sun Tzu, que no es nada más y nada menos que dirigir. La estrategia es una forma de acción y pensamiento que establece una direccionalidad como decisión de incidencia sobre un contexto usando tácticas para conseguir los objetivos deseados. Entonces, mientras se originó un concepto del arte de la guerra, se fue entonces compartiendo con diferentes escenarios. Ya hoy hablas de una guerra comunicacional, la guerra de las TIC, la guerra comercial, la guerra política, la guerra político-militar. Ya las guerras también han adquirido nuevos elementos, nuevos razonamientos, guerras asimétricas, guerras de cuarta generación, guerras blandas, guerras suaves, guerras que tienen diferentes componentes, pero no es nada más y nada menos que o la haces cara a cara con el enemigo o la haces a través de otros. En eso se resume toda esta conceptualidad que hay de las nuevas guerras, diferentes a las guerras históricas que se llamó guerras napoleónicas. Muy bien, bueno, hablando de estrategia, la estrategia es un medio para alcanzar un fin. Y las estrategias evolucionan en forma constante. La estrategia de la Vía Campesina, allá en 1993, no es la misma de ahora. El contexto es diferente. Hay una estrategia bien ideada y bien ejecutada, garantiza el alcanzar el objetivo. Entonces, muchas veces nosotros andamos trabajando en el aire. Ahora estamos trabajando de una estrategia y cómo no hacerla en el mundo comunicacional que tenemos. Entonces, ¿dónde romper la cadena? La estrategia de comunicación
de nuestro movimiento social contará con su propia estructura. Ya tenemos una estructura de comunicación en la Club Vía Campesina. Cuando ustedes hablan de estructura, no es solo Erika, la comadre, no solo Andrei, la Carla, la Blanca, la Zaire en El Salvador. No, no, no. El Fulo en Panamá. Yo soy también un comunicador. La Nur es una comunicadora, Edgardo es un comunicador, Elizabeth Mopov es una comunicadora. Por eso nosotros también tenemos que estar a tono con lo que están haciendo los comunicadores. No puede haber una comunicación y nosotros incomunicados. Ahí estaríamos. La estrategia se nos cae. Entonces debemos tener nuestra propia estructura y nosotros también tenemos que estar dentro de ella. Actividades, creatividad, producción, medios, evaluación, con el propósito de garantizar la efectividad en el logro de las tareas asignadas en nuestro plan de trabajo. Entonces, todos esos elementos ya están claros, los tenemos. Hay un documento que tiene Erika que lo circuló, que de tareas concretas del YouTube, del Instagram, del Flirk, etcétera, etcétera, etcétera. De una nueva página web, de plataformas, de aplicaciones que ya tenemos. Ahora, es verdad que los compañeros comunicadores están trabajando en eso. Habría que ver qué está haciendo la comisión política con esta temática. Y ese es el gran debate que vamos a tener. Y por eso queremos meter gente joven como Islanda, que está aquí con nosotros, Nuri, que ya apareció por ahí, que está con nosotros, y otros compañeros de la Club Vía Campesina, de la comisión política, porque no puede andar el comunicador aislado. Y voy a dar una característica, yo sé que me voy a comer el tiempo. Rafael Alegría, cuando era secretario operativo de la Club, decía, el comunicador que teníamos en Honduras era la Compra Mabel. Un comunicado de prensa, la comunicadora tenía que hacerlo. ¿Y por qué no lo hacía el político? O sea, que miraba a la comunicadora como secretaria. Hasta que Osvaldo León nos explicó, ese no es el rol del comunicador. Pero bien, son cosas que ya hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ya estamos claros, y lo vieron en la clase pasada, que las estrategias, las luchas estratégicas están claras. La soberanía, la agroecología, la reforma agraria son los tres componentes principales. La igualdad de lo que es el feminismo campesino popular, que es un proceso. También el cuidado de la madre tierra, lo que es la justicia climática, la Pachamama, los bienes comunes. El tema de la semilla como el patrimonio. La semilla tiene que ser lo más fundamental porque es la garantía y la continuidad. De la misma manera que debemos trabajar la generacionalidad de la CLOC con los jóvenes, las semillas es importante, y también la lucha contra las transnacionales, contra las agencias de cooperación que se unen contra el movimiento campesino, como por ejemplo la AID, la USAID y las transnacionales, la Bayer, Syngenta y todas esas que tratan de y establecen nuevos componentes en la cadena alimentaria. Y por último, la lucha por el socialismo, que es una tarea fundamental en la estrategia de la Club Vía Campesina. Obviamente, estamos ante un mundo de muchas amenazas. Ya las dije, muchas de ellas. La democracia, hay un aumento del fascismo, Bolsonaro, Duque, Juan Orlando Hernández, para no ir muy largo. Hay una disminución de la democracia. Se cayó Uruguay, se cayó Chile, se cayó el Brasil, se cayó Bolivia por la agresión imperialista. Entonces las democracias están golpeadas y hay un aumento del fascismo. Eso es una realidad que en comunicación tenemos que trabajar. También hay disminución de políticas agrarias, hay mucha pobreza, el capital aumenta pobreza más bien. Tenemos posibilidades de una posible guerra mundial, está siempre en el tapete. Por eso es que las bombas atómicas están al momento del uso. Hay nuevas formas de tecnología, biotecnología, transgénicos por todos lados. Muchos gobiernos son cómplices de las 58 empresas que dominan el poder económico. 58 empresas que dominan el mundo, el planeta. Hay instituciones públicas
capturadas por empresas internacionales. No se van ustedes a imaginar que la OMS recibe instrucciones de Bill Gates, por ejemplo, y así sucesivamente. Hay muchas empresas captadas por los ricos que usan el sistema para poder seguir manipulando. Y también al final la pandemia lo que hace es que te pone al modelo de rodillas. Y para cerrar el capítulo, no te puedo imaginar que mientras estamos en la pandemia, en confinamiento y cuarentena, hay más de 100 asesinatos en Colombia, represiones en Bolivia, donde usan dinamita para desbaratar una oficina de la Club Vía Campesina de las compañeras Las Bartolinasisa y otros movimientos, o la represión que tenemos allá en el quilombo brasilero, la que está en Honduras, que tenemos con el gobierno de Juan Orlando contra la vía, o el mismo Bukele, pues que no sabe ni para dónde va el señor. Entonces, frente a esas amenazas es que trabaja la CLOC Vía Campesina. Y por eso tenemos que trabajar la resiliencia. Y la resiliencia solo la vas a lograr con una nueva agricultura agroecológica y que pueda potenciarse desde el sector campesino y que mejore esa alianza. Hace años, una peruana llamada, bueno, una compañera del Perú, esas históricas, y Carlos Marx, se les ocurrió la consigna de proletario de todos los países unidos. 100 años después, Sandino dijo, los obreros y los campesinos llegarán hasta el fin. Y hoy decimos, el productor campesino y el consumidor son la garantía y la estabilidad del planeta. Y esa alianza tenemos que trabajarla y no podemos descuidarla. Desde la agricultura periurbana hasta la agricultura total. Entonces, por esa razón, hemos planteado un plan de emergencia que se llama Volver al Campo, y eso tiene un sistema alimentario nuevo, accesible, fomentar la productividad familiar, hacer del campo un lugar habitable, evitar la escasez y mejorar sus ingresos, acceso a los recursos para producir, crear nuestros puestos de trabajo en la agricultura. Es el mejor centro de trabajo que no colapsó mediante la pandemia. Por lo menos se mantuvo, aunque no logró tener un mercado por el confinamiento. Eso lo vimos en Guatemala y en Colombia. Almacenamiento, consumo de proximidad, que es los mercados campesinos, estabilidad ambiental, formación de los yalas, porque hay que formar a los jóvenes y a los viejos, con el campesino a campesino, el almacenamiento y mantener la comunicación en línea, presencial y semipresencial. Sé que la producción de alimentos es el segundo frente post pandemia y sobre él vamos a abrir una gran oportunidad. Es el momento de potenciar la agricultura y para ello es importante las acciones de políticas públicas, reconstruir las cadenas de distribución, reactivar los sistemas alimentarios, las tareas que debemos asumir desde las bases, la soberanía alimentaria. Es una resiliencia que se logra para poder garantizar que la cadena agroalimentaria te mejore las condiciones y de esa manera podemos enfriar el planeta, evitar el hambre, salir de la pobreza y dejar que el capitalismo termine de sembrar su propia sepultura. Y ya para terminar, esta lámina me la robé de una exposición que hicieron los amigos del Partido Comunista Colombiano, y que es la organización. Y dice en un principio del Corán, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce ahí. Nosotros sí sabemos para dónde vamos, porque si no vamos a llegar por un camino de espina, sinuoso, complejo, complicado, o vamos a llegar de manera desordenada. Por eso este proverbio que sale de las palabras de ese libro de nuestros amigos musulmanes, el Corán, dice, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce allí. Y siguiendo con el timo que le hice a esa propuesta que hicieron los amigos del Partido Comunista de Colombia, dejo aquí
las principales tareas de nuestro plan. La Erika Taqueo me ha dicho, y los comunicadores quieren una comunicación, quieren tener una estrategia y abrir estos desafíos. Entonces, hay la siguiente pregunta. ¿Qué se quiere lograr? Ya lo dije antes. ¿En qué situación se está? Ya saben ustedes que estamos en medio de una pandemia, hay movimientos campesinos, organizaciones que no le dan importancia a la comunicación, etcétera. Hay comunicadores un poco muy haraganes, etcétera. ¿Qué se puede hacer? De las tareas que estamos trabajando. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué medios vamos a utilizar? ¿Quiénes lo van a hacer? Bueno, no lo va a hacer solo la Erika, pues, ni Andrés, ni la Carla, ni la Zaira, ni la comadre, ni Azul, porque también es nuestra gran aliada, etcétera, ni Gonzalo. ¿Y cómo se van a medir los resultados? Muchas veces las tareas quedan en el aire y nadie las mide. Entonces, estas son las grandes tareas, Erika Taqueo, del plan que queremos hacer, y no sé si el tiempo nos va a dar, pero hoy arrancamos, empezamos y después le vamos a dar forma a eso mediante las siguientes temas. Nosotros tenemos las campañas Volver al Campo y Pueblos Soberanos, Pueblos Solidarios, en donde caben realidades como la de Bolivia, la de Brasil, la de Honduras, de Colombia, la de Dominicana y sobre todo la de Haití, que está pasando un momento muy difícil, el pueblo haitiano, y todo el tiempo, después de que en 1804 hicieron su revolución negra con el profeta de Salines. Entonces, ¿cómo hacer con esos pueblos? Dos, la formación, las escuelas en línea, presenciales, semipresenciales, uso de plataformas, uso de aplicaciones. ¿Cómo estamos con la escuela de formación? El uso de las TIC. ¿Hasta dónde hemos llegado a usar todo lo que son las técnicas de la información y la comunicación, de la informática, todos esos manejos? Vamos a seguir formándonos. Las plataformas educativas. Nosotros ya estamos usando una que nosotros los latinos le decimos Moodle y la compañera Taqueo le dice Mudo, porque lo dice la palabra correcta en inglés. 5. La movilización social, la solidaridad y el internacionalismo. Cada rato los haitianos nos llaman para que generemos solidaridad con ellos. Bolivia, Honduras, los salvadoreños ahora, el pueblo brasilero, Colombia con su crisis que tiene actualmente producto del momento que está, sobre todo ahora que ya está preso Uribe, pero bien, eso va para largo. Entonces el tema del internacionalismo, cómo recuperarlo, el acompañamiento a la lucha social y reivindicativa, el trabajo con las alianzas, eso es, la comunicación es vital. ¿Cómo trabajamos nosotros para que los compañeros de Radio Mundo Real, de ALAI, los compañeros de la FECINA, los compañeros de las diferentes redes, no vean a la CLOC como algo extraño, sino que nos vean como la gran familia que lucha por el socialismo, por la liberación de la humanidad? ¿Cómo debemos trabajar la producción de alimentos en toda la cadena agroalimentaria? ¿Cómo podemos trabajar la generación generacional, motivar la generación de nuevos valores y nuevas personas que entran a esta gran escenario de lucha? Y cómo vamos trabajando la equidad de género en todos los segmentos, sabiendo que vivimos una sociedad machista, patriarcal, pero además de eso tenemos que compartir y convivir con ella y ir superando. Y esas son entonces para todas y todos como el fin de mi presentación. Si hay preguntas, pues ya después Erika va a decir cómo manejamos la parte de la organicidad del trabajo. Muchas gracias, compañeros. Si hay preguntas y respuestas, pues yo estaría anuente. Cambio. Bueno, gracias, Fausto. La propuesta de preguntas, complementaciones y eso lo vamos a hacer al final. Después del trabajo grupal tendrás un nuevo turno para algún elemento que debes complementar. Gracias. En este momento me gustaría explicar un poco el tema de
que tiene que ver con con la parte del trabajo grupal, para que nos pongamos un poco de acuerdo con los tiempos, un poco la metodología de cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a organizar. En lo que Erika va organizando, un poco ya nos habíamos puesto de acuerdo para la organización de los grupos, entonces vamos a explicar un poquito cómo vamos a hacer ese trabajo grupal. La propuesta que nos ha planteado Fausto es como una ruta para poderlo trabajar así, con esos 9 elementos que están planteados ahí, que sería importante que se puedan también abrir en pantalla, sobre cómo podemos trabajar un poco esto. Entonces, hay en el programa una propuesta de unos 25 minutos, más o menos, para irnos a trabajar en grupo. En los grupos se van a seleccionar un secretario o un coordinador, como ustedes le quieran llamar, o secretaria o coordinadora. Somos compañeros y compañeras que estamos acá en la escuela. Y la idea sería que pudieran hacer un resumen de esa ruta que está planteada ahí como interrogantes, para luego hacer una plenaria, que lo vamos a hacer en el tiempo que tenemos establecido. Nos va a dar el tiempo, creo que si hay que tomar algunos 5 minutos más se puede, porque la ponencia de Fausto ha sido muy bien hecha y en el tiempo récord incluso nos dejó un par de minutos ahí disponibles que lo podemos utilizar. Entonces, luego de la presentación de Fausto, entonces vamos a tener un turno, perdón, de la presentación de los grupos, vamos a tener un turno para complementar algunos elementos. Una gran tarea nos puso Fausto, porque realmente nos dio unos componentes que no creo que todos los grupos lo hayan podido completar. Pero lo que podemos decir, Elsa, es que eso no termina ahorita. De hecho, la próxima semana está enfocado en este trabajo. Sí. Y también al finalizar el curso, también hay 2 sesiones enteras dedicadas a la estrategia. Así que eso es el inicio solamente. Oh, regresamos. Lo siento que lo corrimos de su grupo, lo siento. Yo decía en el grupo en que estábamos que ya nosotros plantearíamos algunas estrategias, algunas ideas de cómo continuar con este proceso de discusión, pero que es una tarea que cada quien podemos ir revisando también dentro de la agenda que tenemos y podemos en las organizaciones, en los países, en las localidades, después nosotros vemos cómo lo incorporamos. Pero vamos a pasar a la parte que nos corresponde ahora, que es la de la presentación del trabajo grupal. Ya habíamos dicho que se seleccionaba en cada grupo, o un coordinador o coordinadora, o un secretario o secretaria, como le quieran llamar, para que pueda hacer un poco la presentación de cada grupo. El grupo que le corresponde en este momento es el grupo número 1, que es donde está Jesús, Puerto Rico, que debe hacer la presentación. Voy a ir un poco presentando los grupos y las personas que están para que sepa quién le corresponde. Le corresponde a Jesús. En este momento, la persona que redactó ahí lo puede hacer. ¿Cuánto tiempo tiene cada grupo, Elsa? 3 minutos, dijimos. Pero si llega a 5, no, porque vamos muy bien con el tiempo. Entre 3 y 5, no más. Jesús. ¿A dónde está Jesús? La que le correspondió ahí. Luego se prepara donde está Carolina, que es el grupo 2. ¿Está preparado ese grupo? Jenny. Ok. Bueno, es que Jesús no está, no sé dónde está. No, Y pero El yo grupo también menciono donde que- estaba Carla. Ajá. pero sí. Bueno, somos nosotros. Sí, déjeme aclarar Jenny. algo. Menciono algunas personas que están en el grupo para hacer referencia a que le toque ese grupo, pero no necesariamente es esa persona que le corresponde, sino el que ustedes Ya. estamos. Sí. Entonces, Pues vamos. del grupo nuestro es Adneris. Exacto. El 1. ¿Y Adneri dónde está? Sí. ¿Ya? Adneris. No la veo. No Estaba la con veo. algún problema de conexión, me parece. Pero Jenny no tenía también, no había tomado notas. Ah, sí, Jenny también. Esperemos un segundito que estoy buscando aquí. Ya. Bueno, Que esté preparado. ustedes van adjuntando cosas que me faltaron, ¿ya? Ok. ¿Qué se quiere lograr? Potenciar la agroecología familiar, campesina e indígena para sostener la soberanía alimentaria.
fortalecer el sistema alimenticio nutritivo y saludable, conservar la vida para volver a tener un planeta sostenible, trabajar con la infancia y con mujeres y jóvenes para que haya más lugares o espacios agroecológicos en cada uno de los países. Y se hablaba un ejemplo de las huertas comunitarias en las ciudades, en Florida, de una compañera que está trabajando con mujeres y niños, y otro compañero decía que había que exigir a las autoridades en cada uno de los territorios para poder obtener un terreno y poder producir alimentos saludables. ¿Sigo o pueden...? No, sigue. ¿Sigo? Ya. Todavía está en el tiempo, usted puede seguir. Ya. ¿En qué situación se está? Estamos en un momento de crisis económica, social, debido a pandemias, a situaciones políticas extremas en algunos territorios o en todo el mundo. Hay poco apoyo en los países para ejercer el trabajo de la agroecología, ya sabemos por qué. Este trabajo es a largo plazo, es un trabajo que se tendrían resultados para el futuro, para mejorar la calidad de vida. ¿Qué se puede hacer? Crear conciencia en nuestro entorno, en nuestros territorios, trabajar esencialmente con la infancia, jóvenes y mujeres, y campesinos e indígenas. Cualquier acción desde la organización es válido, y ir en apoyo y reforzar la habilidad y potenciales de cada organización, y buscar alianzas territoriales con otras organizaciones para sumar más fuerza y voces, y quizás crear trabajar desde la educación popular para poder aprender o reaprender todo el sistema agroecológico, que es una de las necesidades que nosotros vemos en la educación y en la vida cotidiana de las personas, que como que está en el olvido. Entonces volver desde la educación popular a reactivar toda esta red a nivel territorial. ¿Qué se va a hacer? Pusimos comunicar a través de las redes, trabajar desde la educación popular, plantearlo también a nivel ministerial de educación, porque la educación es muy tradicional y con contenidos vacíos. Y ahí ya, hasta ahí llegamos, pero ahí fuimos agregando cosas así como al aire. Así que si podemos agregarlo entre todos. Perfecto, muchas gracias. Pasamos con el grupo número 2, donde está Carolina. Perfecto. Bueno, en nuestro grupo quien tomó nota fue la compañera Gleris, así que creo que le corresponde a ella asumir la vocería de este grupo de mujeres. Muy bien. Glenis. Hola. ¿Qué se quiere lograr? Visibilizar lo que estamos haciendo como CLOC Vía Campesina Internacional. ¿Qué se puede hacer? Divulgar y posicionarnos frente a la sociedad desde nuestro quehacer y diversidad. Comunicación estratégica es un proceso colectivo, político, ideológico que debe estar coordinado con la parte técnica. ¿Qué se va a hacer? Considerar integrar a la juventud. Como jóvenes debemos asumir varias responsabilidades y desafíos como parte del proceso. Consideramos que la participación de jóvenes es muy importante. En el caso que veíamos en el grupo, los jóvenes no trabajan directamente con la tierra, lo cual es un reto de cómo seguimos y conectamos a esta juventud con su vínculo con la tierra, que es libertad. ¿Cómo se va a hacer? Considerar dentro de la estrategia otras formas de comunicar, tomar en cuenta la falta de acceso, la falta de energía de varios sectores y poblaciones. ¿Qué medios se van a utilizar? Aplicaciones de mensajería, redes sociales, pero además pensar y producir material comunicativo para las personas no usuarias de redes sociales o con limitaciones para acceder al Internet. ¿En qué situación estamos? Enfrentamos una guerra ideológica, vivimos una crisis mundial que es atravesada por la tecnología, entre otras amenazas que vivimos en cada territorio. Tenemos que luchar dentro de este contexto, utilizando estas mismas plataformas tecnológicas. La Vía Campesina CLOC puede innovar, utilizando otros formatos para comunicar y enfrentar poco a poco
esta realidad concreta. Se mencionaban algunos ejemplos, videos, mensajería que tienen algunas particularidades en cada una de las plataformas. Nuestra esperanza es crear materiales y mejorar la estrategia para difundirlo. Creemos que para esto es importante crear alianzas para sumar fuerza, fortalecer el alcance y llegar a territorios, sectores poblacionales, geográficos o sectoriales que son estratégicos para el colectivo. Ahí estamos. Cambio. Gracias, compañera. Le corresponde ahora al grupo número 3, que es donde está Connie. Alguien decía como que tenía conexión, no sé si fue la persona que llevó la redacción o cómo, pero le corresponde a ese grupo ahora, donde está Connie. Augusto es el encargado vocero de nuestro grupo. Bienvenido, compañero Augusto. ¿Me escuchan? Sí, Augusto. Sí, se escucha. Sí, te escuchamos. Un poquito más alto. Bueno, lo que nosotros hablamos salió ahí varios temas, el tema de qué queremos lograr. Lo primero que acordamos es que instalar que la comunicación es un derecho humano, la comunicación como un derecho. También hablamos de, a través de la comunicación, instalar los temas, las campañas, las consignas de la Vía Campesina, la CLOC, principalmente a lo que está relacionado a la soberanía alimentaria, reforma agraria, las denuncias en los diferentes países, la situación, como el caso de Bolivia, Guatemala, y la situación en cuanto a comunicación. Uno de los temas que salió en todas las intervenciones es que hay un déficit comunicacional cuando hablamos de comunicación virtual, principalmente en las zonas rurales. Se habló mucho de que en esta pandemia estamos aprendiendo sobre este tipo de comunicación. Es un reto. Hay dificultad de recursos en los países, en la vía campesina. Y un dato interesante también ahí en la situación es que muchas personas hoy en nuestras organizaciones están asumiendo la tarea de comunicador sin ser profesionales. O sea, lo que dijimos es que todos podemos ser comunicadores con las herramientas necesarias y algunas capacitaciones. Un ¿Qué comentario. hacer? ¿Cómo? No, sigue. ¿Qué hacer? Se mencionó mucho el tema de capacitación para mejorar la comunicación relacionado a lo que queremos lograr. Se habló mucho del acceso al Internet, o sea, como una lucha, o sea, el mejor acceso a Internet de las comunidades campesinas, indígenas principalmente. ¿Qué se debe hacer? Como ya mencioné, capacitaciones, una mejor divulgación, más constante, principalmente fortalecer los equipos de comunicación, tanto de los países como de las organizaciones y principalmente de la vía campesina. ¿Cómo hacer? Ahí ya mencionamos cómo se va a hacer. Hablamos de lucha porque hablamos de la comunicación como un derecho, el acceso a Internet, que en muchos países es muy pésimo. Capacitación, incluir la importancia de la comunicación en las propias organizaciones, medios que se utilizarán. Teniendo en cuenta la pandemia, se habló de medios digitales, redes digitales, virtuales. También hablamos de la estructura misma en las organizaciones donde se discuta el tema comunicación y se le dé un papel preponderante en esta situación. Inclusive podemos hablar de movilizaciones por el tema del acceso y recalcar el derecho a la comunicación de los pueblos. ¿Quiénes lo harán? Principalmente los equipos de comunicación, pero dependiendo también de la estrategia organizacional institucional que tomen las organizaciones. Y por un lado también, en ese sentido dependerá mucho también de cómo se va
estructurando o coordinándose el equipo de comunicación de la vía campesina que hoy tenemos. ¿Cuándo lo harán? Necesariamente tenemos que hablar de un plan a corto, mediano y largo plazo, porque hay cosas que hoy se tienen que hacer y hay cosas que se tienen que planificar a mediano y largo plazo. ¿Cómo medir los resultados? Lo principal es, por ejemplo, sería que tengamos el equipo de comunicación conformado y fortalecido. Eso es lo que yo logré anotar. Muchísimas gracias, Augusto. Vamos a Comadre, pasar aporte, comadre. Sí. En ese grupo estaba la compañera Rosicela y ya dejó por Sí. escrito su preocupación ya que no tuvo posibilidad de conectar micrófono. Y es un poco lo mismo, el tema de las redes, y que no nos olvidemos de la comunicación popular para darle la prioridad en los territorios. Perfecto. Le corresponde al grupo 4, donde está Blanca. Retomar un poco lo del tiempo, 3 a 5 minutos para la exposición. ¿Está por ahí? La persona que le corresponde del grupo 4. Bien, Jamie. Ok. Entre lo que se comentaba, iniciamos hablando, la compañera Sally nos compartía un poco acerca de cómo surge, previo a la CLOC, cómo se plantea la importancia de la comunicación para funcionar. Entonces, ella hablaba acerca de esta estructura de red horizontal, donde la comunicación para conocerse como indispensable pues, para el funcionamiento. Y entre otras de los puntos que se desarrollaban, hablábamos acerca de un poco de lo que planteaban el compañero Fausto, donde lo planteaba como una lucha, pero ver esta lucha, cómo hacerle frente, qué se quiere lograr, hacerle frente, pero no únicamente a este trabajo de la contrainformación, porque se puede caer a este tema de utilizar su misma estrategia y estar siempre en ese círculo detrás de para desmentir y pues se puede caer a desvirtuar nuestra forma de comunicar. Por tanto, ella se plantea que debemos entrar al juego de una lucha ideológica, donde creemos nuestras propias estrategias y partiendo de ahí, por supuesto, haciéndole frente a, pero partiendo de ideas propias, partiendo de estrategias propias, ¿verdad? Hablábamos también acerca de que se quiere lograr el tema de la democratización de la comunicación, a quiénes estamos llegando en nuestras formas de comunicar y cómo no olvidarnos pues, de los distintos sectores. Y bueno, igual se plantea acerca de la accesibilidad de la comunicación. ¿En qué situación estamos? Bueno, estamos en un contexto complejo donde nos encontramos en la agudización de desigualdades que ya de por sí ya vienen siendo arrastradas desde mucho antes y en el surgimiento de nuevas desigualdades producto, bueno, a las problemáticas que van surgiendo en el pasar del tiempo, como las crisis, ya sea esta de la pandemia, crisis social, cultural y política, y bueno, todas estas que se vienen arrastrándose, ¿verdad? Y vienen sumándose. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entre de las sugerencias que se daban, podemos apropiarnos de debemos apropiarnos de las múltiples formas de comunicar a fin justamente de llegar a todos los sectores y entrar siempre y bueno, en busca siempre de la democratización de la comunicación. Todas y todos tenemos derecho. Otra cosa que se planteaba, bueno, es quiénes lo harán. En efecto, tal como ya lo han mencionado algunos de los compañeros y compañeros, un trabajo de todas y todos. Aquí nos encontramos comunicadores con una formación académica y hay quienes no, y todos estamos en proceso de formación, pues, y las capacidades están. Y todos tenemos que buscar cómo trabajar en función de. Y bueno, creo que por el tiempo hasta ahí llegamos. Bueno, gracias Jamie. Vamos a dar la parte ya al último grupo, a darle el turno a Manuela para que pueda presentar en el grupo 5 un poco lo que se trabajó para ir cerrando esta parte.
Sí, compañeros, compañeras, el grupo número 5, pues estuvimos discutiendo o hablando un poco sobre las preguntas que nos planteaba Fausto, ¿verdad? En la presentación. Y en la primera pregunta dice que se quiere lograr, pues según lo que hablamos, sería coordinar acciones de comunicación a nivel de organización y promoción en medios locales, que es algo que es muy importante para poder divulgar, ¿verdad? Lo que se está trabajando o lo que se está haciendo. O proponer fechas para publicar campañas de solidaridad y alianzas con diferentes organizaciones también. Incidencia desde la población no organizada. Aquí creo que cabe un poco lo que hablaba Fausto, ¿verdad? Sobre la comunicación popular, que es muy importante no dejarla, de llevarla siempre ahí a la par, ¿verdad? Para poder dar a conocer a otras personas las acciones que se están llevando a cabo dentro de las organizaciones. En la número 2 sería la pregunta, ¿en qué situación se está? Ahí hablábamos un poco sobre la importancia de lo que es la formación, ¿verdad? Como estamos en este momento, en esta escuela, la formación siempre en escuelas de agroecología y cómo estamos también, ¿verdad? Internamente dentro de cada organización como colectivos. En la formación hablábamos que es una prioridad, ¿verdad? Por lo que estamos enfrentando las situaciones, por ese modelo que nos está haciendo tanto daño, entonces es bastante importante seguirnos formando, ¿verdad? Como organizaciones y siempre, ¿verdad? Tener aliados. Y en la número 3, que son las 3 preguntas que pudimos evacuar, ¿qué se puede hacer? Ahí buscar mecanismos para visibilizar la lucha de los y las campesinas en medio de esta pandemia, ¿verdad? Que es para algunos países, según información, he visto que igual aquí en Honduras he visto que, ¿verdad? Si sin los campesinos y las campesinas, pues a saber cómo nos estaría yendo ahorita, ¿verdad? Porque ha sido una situación bien difícil y se ha visto que el capitalismo, el sistema que tenemos, pues no nos ha dado, ¿verdad? Una respuesta, sino que ha sido las personas que cultivamos la tierra o que vemos qué hacer para poder alimentarnos. Entonces, eso es lo que discutimos con los compañeros. Evacuamos 3 preguntas, aún nos faltan las otras que están pendientes. Perfecto. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de cada grupo. Queremos recomendar que esos apuntes, esas notas que sacaron, aunque estamos haciendo una grabación de todo el tema de la sesión, pero sería muy interesante que nos pudieran enviar ese material. Como tenemos un chat colectivo, pueden hacer una pequeña redacción y enviárnoslo para nosotros también tenerlo como insumo para la redacción que hacemos de cada una de las escuelas. En este momento le vamos a dar el turno al compañero Fausto Torres para que pueda complementar algunos elementos en relación a la presentación de la plenaria que hicimos de cada grupo y ahí complementamos el tema del día de hoy. Algunos 5 o 6 minutos, Fausto, para ese turno. Fue un buen ejercicio porque despierta el interés de las cosas que ya estamos haciendo, de la manera como lo estamos trabajando, y también nos acompaña porque algo que me gusta de la escuela es que estamos trabajando con aliados con tareas muy concretas. Eso quiere decir que nosotros ya estamos entrando en el ciclo de la batalla y las ideas. Ya hemos logrado articularnos, por lo menos para compartir el tema de la gran propaganda de la extrema derecha de la burguesía, que siempre se movilizó dando noticias falsas, académicos inclusive, gente de pseudo izquierda que hicieron comentarios que quizás no tenían el valor. Entonces, ahora nos quedan algunos elementos contundentes. Nuestra campaña Volver al Campo no es volver porque nosotros ya estamos en el campo. Es una mirada, es para que la sociedad le dé al campo el lugar que se merece. En algunos países de América Latina se miró al campesino como alguien de tercera categoría, algo pues, un campesino, y había una discriminación. Y los últimos estudios que ha hecho ETC Group, ese movimiento internacional
que estudia los temas de la agricultura y el agronegocio, es que el 75% de la producción que consume el planeta la producen las y los campesinos. Y solo el 25% de lo que comemos lo produce la gran empresa transnacional. Y para colmo, ellos tienen el 75% de la tierra, lo que indica que las organizaciones campesinas, el pueblo, los campesinos y los indígenas, producimos el 75% de la comida con menos cantidad de tierra. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de tierra la tiene el agronegocio. Entonces, esas tareas son como importantes que las aclaremos y llamemos a que el campesino se reivindique. Tanto la ciudad, el campo, esa alianza del productor, el consumidor, mercado de cercanía. Entonces, volver al campo es el consumo responsable, la alimentación en armonía con la naturaleza. Y eso parte también de la organicidad, el tema de la formación, la comunicación que tenemos que hacer desde el movimiento sociales, de los movimientos sociales. Al final, lo que la pandemia no la teníamos en la agenda, eso apareció a inicio de este año. A finales del 2019 despertó en Wuhan, el polo este de China, y ahora la tenemos, ese virus anda caminando por todo el continente y Europa, Asia, un poco menos África, pero ahí está. Entonces, las mejores potencias capitalistas como Estados Unidos te indican que no han resuelto el problema ni lo van a resolver. Mucho menos Bolsonaro ni Duque, ahí están en problemas. Y más bien son los rusos que ponen una vacuna. Ya el otro año empieza esta vacuna en Cuba. Nicaragua también está postulando de otros países para tener la vacuna con el apoyo de Rusia. Entonces esto te indica que el imperio en su norteamericano, el gobierno norteamericano no logró resolver. El neoliberalismo cae de rodillas también junto con el capitalismo y nos corresponde a nosotros buscar otras alternativas. Ya le estamos viendo una mejor cara al socialismo, sin embargo, hay muchos problemas que resolver. Recientemente, en Guatemala se dio un momento bien difícil, unas familias campesinas desalojadas, asesinatos en Colombia, represiones en un quilombo brasilero, le tiran una bomba con gasolina a las oficinas de la Vía Campesina CLOC de Bolivia, cuando estaban las Bartolinas. Hay problemas en todos los países, hay diferentes problemas. Ya lo digamos, el narcoestado de Juan Orlando Hernández ahí en Honduras, las locuras de Nayib Bukele en El Salvador, Yamatei en Guatemala, bueno, no sé. Y nos corresponde ahora unirnos, aliarnos y trabajar nuestra propia estrategia, salir adelante con los desafíos, y yo me sumo al esfuerzo de las y los comunicadores para que podamos ir armando una buena estrategia para que el movimiento social salga a flote en medio de esta crisis y sacar de la crisis una gran oportunidad, hacer más habitable el campo y mejorar las condiciones de vida de miles de familias del campo y la ciudad. Ya la agricultura no solo es la agricultura del campo, también hablamos de la agricultura periurbana, del cultivo de patio, todas esas actividades son importantes y en eso muchos ejemplos nos da el pueblo de Cuba. Así que el pueblo de Cuba también con la salud, con el premio Nobel a la brigada de médicos cubanos que lograron llegar a 28 países a llevar la salud. Nuestro trabajo también con la producción alimentaria para poder salir de la crisis, la hambruna. Viene mucho desempleo, compañeras y compañeros. Hoy, más que nunca, el mundo se va a desarrollar en otro escenario y tenemos que estar listos y preparados para poder salir adelante. Así como el feudalismo se vio golpeado por la peste negra, el capitalismo está colapsando
debido a la fuerza de la pandemia, que llegó por una cosa del destino, digamos en este caso, la Pachamama también se reveló y el vino a parar muchas de las maldades que estaba haciendo el capitalismo y que todavía continúa en algunos países de manera muy complicada, muy fuerte. Así que nuestro saludo a la Club Vida Campesina, pero también a nuestros amigos y amigas que son los aliados de esta escuela de comunicación y que seguiremos adelante. Alguien dijo que no somos comunicadores, pero la compañera de Paraguay dijo, este es un derecho humano y capacitemos a los comunicadores y a las comunicadoras y capacitemos nosotros los que tenemos cargos políticos en el liderazgo para que la comunicación sea mejor y no se imponga las noticias falsas y la manipulación. Ganamos, intentemos luchar y salir adelante en esta línea que nos dejó Fidel Castro, triunfar en la batalla de las ideas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Fausto. Siempre ahí como tan atinados sus elementos, sus componentes, sus apreciaciones. Nos ayudan muchísimo. Y sabemos que también usted es parte de este esfuerzo y de ese apoyo que se está dando ahí desde ese equipo para que podamos realmente esta propuesta de escuela seguir avanzando con ella.